Fíjense lo que pasó con dos datos voy a dar. El balance comercial y lo que está pasando con los salarios y lo que contábamos con la posibilidad de que se reactive el crédito. Es decir, ¿cuál puede ser el motor para que esta economía se mueva un poquito más rápido, ¿no? Si hay algún motor. Teniendo en cuenta que es una economía que hoy tiene un solo motor. El motor que tiene hoy la economía son las exportaciones, pero las exportaciones en Argentina no. Es decir, Es un 15%. claro, exactamente. Son, ¿cuánto es, Amilcar? Van a llegar este año, Y por él le ponele van a ser 100 mil 100 millones mil sobre millones 700. de 700. Y lo que vos decís, el 15% más o menos de la economía. En cambio, la inversión es el 14 más o menos. Sí, debe ser Eh, igual casi que las Expo y después el resto es y el todo. resto es el consumo. El 70% es el consumo, ¿ok? Obviamente, y el sector público está metido en el consumo Sí, público y privado consumo y público. en las inversiones, con toda la inversión de capital y demás, ¿no? Cuando uno descompone la demanda agregada de esta economía. Entonces, esta economía, si no la movés con el consumo, y bueno, tenés apagada también la inversión, porque la inversión está apagada. Digamos, los Sí, proyectos de Vaca Muerta hoy representan, eh, ahí estaba viendo, ¿no? Lo decía bien Marina Alpoyeto, la ejecución de proyectos hoy en Vaca Muerta creo que son 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, de los que entraron al RIGI. No estoy diciendo los que se hacen siempre, que son importantes, pero los nuevos proyectos, ¿no? Es decir, es una mínima fracción eh, del total de la inversión. Si decimos que la inversión es el 15% del PBI, que es muy bajo, ¿no? Tiene que ser más del 20%. Estamos hablando que la inversión son 100 mil millones de dólares. ¿Estoy bien, sí, Amilcar? sí, 100 mil cerca millones de de eso, sí. dólares. Si me decís Sí, que estás anunciando nuevos 2-3%. proyectos de 1.500 millones de dólares que están en ejecución, porque algunos son para el próximo año, estamos hablando del 1,5% del total de la inversión en Argentina. Claro. Obviamente dentro de esos 100.000 ya tenés proyectos que ya estaban en ejecución, en Vaca Muerta, en la minería y demás, pero estoy hablando de lo Lo que puede nuevo. impulsar. Entonces, no es que eso te va a impulsar. Obviamente, cuando uno toma los proyectos totales que hay para Vaca Muerta, que creo que son más de 120 mil millones de dólares a lo largo, no sé, de los próximos, no sé si 5 u 8 años, obviamente eso va a ser mucho más significativo en el futuro. Pero acá estamos hablando de acá a los próximos 12 meses, Mira, ¿no? ahí Maxi, proyectos aprobados 31.192 aprobados, pero eso no quiere decir que vinieron justamente. Y anuncios y proyectos en evaluación, 110 mil Claro, millones. bueno, es por eso. Pero ¿cuánto está en ejecución hoy de los nuevos proyectos del RIGI? Eh, Sí, 2000, Creo que por el ahí. otro día decían, bueno, 1.500 millones de dólares. Todo el resto son los proyectos de Vaca Muerta, de la minería y demás que venían con inversiones muy importantes. ¿Ok? Bueno, a lo que voy es que es como los dólares del colchón. Che, la economía va a volar cuando entren los dólares del colchón. Y obvio, si llegan a entrar todos los dólares a la construcción, a la construcción olvídate. Si entran a comprar bienes durables, auto, van a volar. Bueno, Pero bueno, ¿cuándo es esto? ¿En los próximos 12 meses? ¿O es cuando la Argentina se transforme en el país más libre de la historia de la humanidad y y todo eso? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito. Lo que están viendo es todos, bueno, eh, ¿qué puede hacer el gobierno para mejorar sustancialmente esta economía? ¿Tiene margen para mejorar sustancialmente? ¿O lo que sí tiene margen es un poco lo que está haciendo, defender los resultados? ¿Y cuáles son los resultados? La desinflación que continúe y el tipo de cambio estable, ¿no? Es un poco... eh, ¿Tiene margen para salir al ataque a buscar una goleada y arriesgarse a ser goleado el año que viene? ¿O con esto el gobierno el año que viene puede validar su cambio de régimen, su proyecto económico y ahí sí habilitar 4 años para ir a fondo con otras cosas, ¿no? Entonces, claro. un poquito esa es la discusión que está dando vuelta. Ahora vamos a verlo. Los datos de balanza comercial lo que muestran es, acá te lo estoy mostrando, exportaciones por 9.000 millones de dólares en junio, importaciones por 6.861. Las exportaciones crecen 24%, 24,5%, las importaciones crecen 7%, por primera vez en el año crecen las importaciones, ahora van a ver por qué. Y el saldo comercial es 2.194 millones de dólares en un mes que es 5 veces más que lo que hubo en junio del año pasado, ¿no? Eh, Ahora, cuando uno va a ver los datos de lo que pasó en junio, es están volando obviamente las exportaciones de petróleo, manufacturas también de origen industrial, un poquito de todo eso. Pero por el lado de importaciones, la novedad que hubo
en junio fueron un alza muy fuerte de las importaciones de combustibles y lubricantes, ¿no? Que creo que esto, Amílcar, son las importaciones de gas, ¿no? Que crecen Sí, 126%, ¿no? sí, estacionalmente justo pega Sí, con las compras que tienen que hacer. sí. Si lo vas al detalle, en cantidades subió 62% casi. Entiendo que ahí entra todo lo que es también el GNL, entiendo, para el invierno, ¿no? Sí. Sí repuntaron las importaciones de bienes intermedios y las importaciones de bienes de consumo, ¿no? Pero las de intermedios, que son insumos para las actividades, actividad industrial, fundamentalmente en Argentina, sí repuntaron. Siguen cayendo las de bienes de capital, las asociadas a la inversión, ¿no? Este es el típico dato que los gobiernos que tienen un esquema de apertura comercial y tipo de cambio bajo, siempre resaltan, ¿no? En los 90, Macri, incluso en la época de, qué sé yo, de Martínez de Oz, como el tipo de cambio bajo es una invitación a comprar bienes de capital baratos, lo que siempre resaltan es que, bueno, el aumento de las importaciones tiene que ver con las importaciones de bienes de capital, porque se están reequipando, y acá tanto bienes de capital como piezas accesorias para bienes de capital están para abajo, ¿no? 8% para abajo y 9% para abajo. O sea que, bueno, eso condice con que la inversión está muy flojita. Ya sea la inversión en fierros, ya sea la inversión en construcción. La construcción es inversión también, ¿no? Es formación bruta de capital. Pero bueno, a lo que voy, fíjense las exportaciones. En junio las exportaciones alcanzaron un valor, bueno, de 9.000 millones, lo que representó un incremento del 24%. Ahora, este aumento tiene que ver con un aumento del 6,8% en las cantidades exportadas y 16,5% en los precios. Es decir, es un efecto precio brutal el que hemos visto con las exportaciones en este primer semestre del año. Es un efecto precio brutal, digamos. Básicamente por el tema de petróleo, pero también por el tema de minería y en menor medida del agro, ¿no? Y fíjense las importaciones. Las importaciones en cantidades siguieron cayendo en junio. No es que crecieron las importaciones 7%, uno dice, bueno, se reactivó la economía. Las importaciones de junio alcanzaron un total de 6.800 millones, lo que representa por primera vez en el año un incremento del 7% en valor, pero esta suba se atribuyó al incremento de 11% en los precios, ya que las cantidades disminuyeron 3,8%. Y el 11,6% en el promedio total de las importaciones tiene que ver con estas importaciones de combustibles, de gas, energéticas estacionales, es decir, no es que se encarecieron todos los productos que importan a Argentina, sino que tiene que ver con este efecto. Ahora, lo que uno ve en el semestre, bueno, son muy buenos datos. Este saldo comercial de casi 14.000 millones de dólares en 6 meses es más que los 11.300 millones de dólares en todo 2025. Porque la verdad que las cantidades subieron, lo que estamos 7% de crecimiento de cantidades, pero están volando los precios. Y para este saldo comercial también te están cayendo las importaciones, ¿no? Esto, mira, caen las importaciones en valor, en cantidad caen más, porque el valor el precio de las importaciones también subió, no solamente las exportaciones, ¿no? No tanto como nuestras exportaciones, pero también subió. O sea que las caídas en cantidades creo que están en 7-8%, ¿no? El primer semestre 7%. La caída en valores están... o sea, lo que tenés para acá es algo que te ayuda mucho para acomodar la macro, que es un superávit comercial muy robusto. Pero bueno, hay un componente de precios que vamos a ver cuán transitorio es. Pensamos que lo del petróleo era muy transitorio, pero estamos diciendo ahora que por ahí se extiende. Sí. Y hay un componente que la economía de los sectores que importan para actividad, que son básicamente la industria y el comercio, están muy, muy flojitos. De hecho, ¿cuánto crecieron el año pasado las importaciones, Amílcar? ¿10%? Ya te digo. A ver, para que me fijo acá abajo. Acá debe estar. El año pasado, a ver, 2.25. Mirá. Bueno, ahí está. Fíjate, pero crecieron fuerte respecto a las importaciones el año pasado, respecto a 2024, que había sido un año de primer semestre recesivo, ¿no? Creo totalmente, que creció 10% crecieron en... A ver, búscalo directamente en el parte enero 2026 de balanza comercial, que ahí está el cierre del año. Yo lo que veo acá es que todos los meses, salvo algún mes en particular, bueno,
estás con importaciones que vienen ahí, ¿no? Que se estabilizaron en un nivel más bajito, ¿no? ¿No? Y que ahora en junio sí tenés un crecimiento, pero es básicamente por las importaciones. Ahí tengo Maxi, 25%, estacionales. 25% subió Creció el año pasado. el año pasado. Sí, sí. 75.791 frente a los 15.016 del 2024. Claro. Y fue la mayor, la del año pasado, desde el 2022. Claro. Ahí tenés Sí, el efecto porque precio. el año pasado, la venta, yo tomo siempre como referencia, la venta de autos en Argentina aumentó 40% respecto a 2024. Este año están proyectando que caiga 10%, que es lo que cayó en el primer semestre, pero ahora están diciendo que por ahí cae 15%, porque el segundo semestre, que esperaban que el crédito, que la recuperación y demás, viene lento. No sé si vieron algo más con respecto a estos números. Por segundo mes consecutivo, Sí, Maxi, Sí. rapidito, otra vez el petróleo fue el principal producto exportado. Ya se había dado como el dato inédito por primera vez en mayo. Bueno, junio otra vez. Ahí estoy mostrando, fíjense. De las 10 principales exportaciones, primero el 10% total de exportaciones fueron aceites crudos de petróleo. En segundo lugar vienen las harinas y pellets de aceite de soja, que esto se exporta a Vietnam fundamentalmente, no a China. Sí. Después aceite de soja bruto, después maíz, después vehículos automotores, esto es Brasil, ¿no? Fundamentalmente. Después, claro, las manufacturas de origen industrial te crecen fuerte porque la Argentina tiene dentro de sus 10 principales exportaciones el 4,4% del total. Acá la están viendo al oro para uso no monetario, formas en bruto, excluido en polvo, de aleación. Esto está catalogado como manufactura de origen industrial, ¿verdad? Exacto. Dentro de las, obviamente, exportaciones mineras, pero no hay una categoría que sea exportaciones de minería, sino exportaciones MOA, MOI, ¿no? PP, productos primarios y energía y combustibles. Entonces, esto es manufactura de origen industrial. Después, poroto de soja, aceite girado, carne bovina, muy fuerte. Están volando las exportaciones de carne. Sí. Y la número 10 está en el ranking carbonato de litio. Es decir, dentro de los 10 tenés primero petróleo, tenés 2, 3, 4, 5, sexta el oro, y en el número 10 tenés al carbonato de litio, ¿no? Que es un poco la configuración. Ahora, lo que quiero, esto está muy bien porque te aporta divisas y además está traccionando con buenos precios y cantidades, no solamente petróleo, minería, que es oro y litio, sino también las exportaciones del agro, el complejo cerealero, que viene en cantidad y con precios razonables. Pero bueno, ¿es esto la lluvia de dólares, la enfermedad holandesa, lo que quiera? Es una economía que el año pasado las importaciones crecían 25%, también te habían caído mucho en 2024. Es verdad, sí. Pero que este año se proyectaba que crecieran 10%. Bueno, están cayendo en el primer semestre 3-4% y en cantidad están cayendo 7-8%, ¿no? Un poco es esa la... pero bueno... Maxi, te agrego un dato. No, que el INDEC hace cómo sería el número de las exportaciones, importaciones y del saldo comercial con los precios de junio del año pasado. Y las EXPO pasarían de 9.055 a 7.770. Las IMPO de 6.800 a 6.150. Y el saldo se achicaría de 2.194 a 1.621. A ver, repetilo. Un poco para tener... Sí. Para tener un poco el panorama de cuánto representa el efecto precios, si tenés la misma exportación de este junio con los precios de junio de 25, las EXPO pasarían de 9.055 a 7.770 y las importaciones pasarían de 6.861 a 6.150, con lo cual el saldo comercial, en vez de los 2.194 que fueron en junio, hubiesen sido con los precios esos 1.621, o sea, casi 500 millones. ¿Eso quién lo hace? ¿Lo haces vos o el INDEC? No, está ahí, está en el informe, pero lo ponen en una columna. El cuadro 3 sería. No lo había visto. Bueno, que tiene precio y cantidad, está bueno para ver el efecto precio. Primera conclusión, la verdad que te vino muy bien todo lo que pasó en el primer semestre en términos de precios. Nadie la vio, nadie estaba viendo estos precios del petróleo, nadie estaba viendo estos precios de la minería y demás, y fue un empujón muy fuerte para la balanza comercial, ¿no? Tampoco nadie vio que la economía estuviera tan lento,
cuando digo nadie la vio, porque todos tenían la expectativa de que este año volvía el crédito, volvían las importaciones, la venta de autos creciendo 10% respecto al año pasado. Sí. Esa era la de mínima, que iba a crecer 10%. Entonces, que los bienes durables crecían. Entonces, que era una economía que se movía más. No que estaba creciendo primer cuatrimestre de 2%, porque te estaba tirando, no sé, 15-20% minería, 7-8% petróleo y gas. 15% el agro. No eras. Y eso te da, con los otros sectores para abajo, te da 2% la economía en general. Sino que la idea era una recuperación más rápida, ¿no? No digo como pedo de bus o esas cosas, pero era. Está bien, pasaron cosas también. El impulso que te da el petróleo también te dio un shock de precio adicional. Te aceleró el precio de combustibles cuando tenías que además seguir corrigiendo precios relativos, ¿no? Entonces tuviste varios meses de. Es decir, aumentando servicios públicos. Inflación alta, sí. A lo que voy es, si a esta economía le sobraran los dólares, todo tendría que estar volando. Todo tendría que estar volando. ¿Qué pasa cuando a la economía le entran dólares por todos lados? Entonces, le pasó a Macri en 2017. Le entraron los dólares financieros, está bien, los que después se fueron a los 10 minutos. Pero la economía recuperó en la construcción, precio récord de la construcción, que no lo volvimos a alcanzar nunca en 2017. Estoy hablando de las propiedades, ¿no? El riesgo país emitiendo deuda, 70.000 millones por todos lados. Entonces, 1 millón de autos vendidos, 950.000 autos vendidos. Cuando pasa eso, te vuela el crédito. Entonces, hay dólares y pesos dando vuelta por todos lados y la economía sale despedida. Bueno, eso no está pasando y yo creo que el gobierno lo tiene clarísimo y creo que lo que quiere defender de acá a la elección son dos cosas. Una, el proceso de desinflación, que fue el compromiso principal de Milei, que ahora van a ver, Milei ya fue otro régimen inflacionario totalmente distinto al que existía en Argentina. La verdad que hay algunos números que muestran el cambio drástico que ha tenido la inflación en la Argentina. Pero drástico, drástico. Montenegro está libertario, mileísta y demás. No, ese es el camarada Amílcar Collante. Yo lo digo. Ahora van a ver los números. Entonces yo creo que el gobierno está con la intención de defender eso y después defender un dólar que lo necesitas en Argentina como ancla para llegar a la elección. Con ese proceso de desinflación y con el dólar bajo, el multilateral en 100 o no muy arriba de 100, que es lo que te garantiza que todos los oficialismos que tuvieron el tipo de cambio real más alto y demás desde el 2009 no estén, che, pero Kirchner tenía el dólar altísimo, sí, pero tenía una economía que nada que ver. Era una economía que venía de cero indexación en 10 años de la convertibilidad, era una economía con capacidad ociosa en todos los sectores, qué sé yo, era otra cosa totalmente distinta, ¿no? Con un nivel de empleo mucho menor, con todo con salarios que estaban aún más bajos de lo que están ahora, digamos, toda una cosa que fue la crisis del 2001-2002. No, el otro dato que me parece relevante que dio ayer el INDEC y muestra que la cosa, para recuperar un poco, darle un poco más de velocidad a esta economía, tenés que tomar bastante riesgo. Es decir, si vos le querés dar velocidad a esta economía, ya sea el plan, no sé, Cavallo, mira, lo voy a juntar al profesor Frenkel con Cavallo, Carlos Rodríguez, le voy a agarrar un soponcio al profesor Frenkel, están todos ahí hermanados, Cavallo, Carlos Rodríguez y Roberto Frenkel. Los unió Milei, ¿no? Los unió Milei. Libera todo y demás. Es un riesgo. Y si querés, dentro de este esquema, monetizá más, ¿no? A lo melconian, ¿no? Seguí con la restricción y demás, pero monetizá más. No retire los pesos que comprás y demás. Llenalos de peso al sistema financiero y que le tengan que prestar a cualquiera, porque si no, el Estado no les va a tomar los pesos y el Banco Central no se lo va a tomar. O sea que. Y comprate todos los dólares que pueda y los pesos que estén. Y bueno, también es un riesgo, ¿no? Es un riesgo de dólar, es un riesgo de inflación, es un riesgo de que cuando se dé vuelta la situación, bueno, la corrida sea mucho mayor. Este dato del INDEC ayer, saquemos la cuestión de los informales. Sí. El dato que vale acá del INDEC, que es el índice salarial del INDEC,
Montenegro, sos un cuca, un zurdo, que no tomás los informales, mirá cómo crecieron los salarios informales, lo que... 66 lo que en una. 66%. Están volando. Está bien. Queremos ser todos informales. No, está bien. Está bien, genial. Escúchame. Saquemos eso, ¿no? 66% en un año, con 31% de inflación. Sí, más o menos. O sea, con el dólar yendo, ¿cuánto en el último año? Más o menos 31%, ¿no? De 1000 a, bueno, Sí. de 1050, 1100. O sea, 30% en dólares los informales, que nos expliquen la fórmula, digamos, cómo se hace para que logran aumentos salariales de 30% en dólares en un año. Son unos capos. Lo que hay que hacer es hacerse despedir en el sector formal y conseguirse un conchavo en la informalidad. Entonces vos vas a tener todos los meses aumentos salariales por arriba de la inflación y en un año 66%. ¿Qué sé yo? Obviamente el informal no cobra un bono por las acciones de la empresa ni nada de esas cosas que podrían explicar. No sé, ¿vos le encontrás alguna explicación a Milcar? No. No. A ese dato, no sé, es un tema de la captación, cómo No, porque cambiaron no ahí la sabes lo forma que de te captar cobra el dato. que te cobra el plomero, que el plomero te está... Bueno, No, y la tomemos parte informal tiene los un tema salarios, los salarios registrados. Los salarios registrados, 1,8% en mayo, la inflación fue 2,1%. Último año, 28,7%. Último año la inflación a mayo, ¿cuánto estaba? A ver, esperame un segundito que lo saco acá y lo... 31,5 por ahí. Claro, 31,5. Debe estar 2 puntitos y medio abajo de la inflación. Inflación mayo 2026. 33,2. 33,2. O sea, que con los salarios corriendo al 28,7, ¿no? El registrado. 33,2. Bueno, están 4 puntos abajo, ¿no? Sí. 4 puntos y medio Sí, abajo yo tengo de la inflación. la serie Pero, de noviembre el 20. El del sí. salario real, pero déjame que le hago la comparación así porque se entiende mejor. Tal. Digamos, la inflación fue a mayo, últimos 12 meses, 33,2%. Y el salario registrado subió 28,7%. ¿No? Estamos hablando de 4,5 puntos abajo de la inflación. ¿Ok? Pero lo que hay que ver para mí no es el último año, sino que a ver cómo está este año, digamos, para ver la dinámica, si se recupera o no el consumo, si el salario real te puede empezar a recuperar más fuerte el consumo. Y en lo que va, más allá en que en mayo eso no ocurrió, en lo que va del año, la inflación es 14,7% a mayo, ¿no? Primeros 5 meses, sí. Y el registrado fue aumento 12,7%. ¿No? Acá ven el registrado es el sector privado, que es el mayor peso, tiene la mayor ponderación, y el sector público. El sector privado registrado en mayo estuvo en 2%, muy cerca de la inflación, pero en el año va en 5 meses 12,3%, cuando la inflación fue 14,7%. Está 2,5 puntos abajo, ¿no? Y el sector público fue 1,5% en mayo, pero en lo que va del año está un poquito más cerca de la inflación, un punto abajo. Lo que quiero decir es que, obviamente, para adelante esto tiene que revertirse. Si la inflación sigue en el sendero 1,9 y va entre 1,7, 1,6, no sé, 1,8 hasta fin de año, vamos a ver dónde oscila, más o menos. Los salarios le tienen que empezar a ganar, pero este año a lo sumo le pueden, no sé, empatar o ganar por un punto. Entonces, es difícil que el salario real de tracción y sobre todo el ingreso disponible, porque aparte, sí, esto que estamos viendo, que los salarios registrados fueron al 1,8 o al 2, no importa, los precios regulados, los gastos fijos, fueron ¿a cuánto? Al 3. Más arriba en inflación. Sí. O sea, claro, exactamente, al 3. Un poquito menos que los meses anteriores, que habían ido entre 4 y 5. El gobierno empezó a moderar eso, pero fueron al 3. Entonces, de tu presupuesto, vos ganás un poquito de poder de compra en el agregado, pero le seguís poniendo una ficha adicional a pagarle la prepaga, a pagarle a la internet del colegio de los chicos o para pagar los servicios de luz y gas. Entonces, no veo que esto pueda ser mucho motor para impulsar el consumo en lo que resta del año. Y por eso el gobierno se juega todo al crédito. Por eso el gobierno se juega todo, está con una política de tasas reales negativas, viendo si ese fondeo de los bancos a tasas reales negativas se traslada en los préstamos. Y es lo que estamos hablando de que ese canal de transmisión que funcionó y que voló en 2024, principio hasta mediados de 2025, y hoy no parece funcionar, porque de hecho... A ver, sacame de hecho, lo dijo Marina Polletto, dijo, está roto el canal del crédito, ¿no? En una nota ayer, creo que fue, anteayer. Y parte de eso que habíamos hablado nosotros, ¿no? Que no hay sujeto de crédito porque están en tema de morosidad muy elevada y aunque baje la tasa, eso no se traduce en más crédito.
Así que ahí tenés un tema. Sí. Eh, Hoy me decían desde un banco, Maxi, que hay hasta mora de la refinanciación de la mora, en algunos casos, mirá. porque el salario no termina de despegar. Esta secuencia que estamos hablando, que de hecho el mes de abril fue el único de los últimos 9 meses que mostró un signo positivo. Después tuviste caída en los últimos 8 meses prácticamente. Entonces, bueno, eso te hace muy dificultoso llegar a fin de mes y hacer frente a esa refinanciación. En algunos casos son casos puntuales, pero me llamó la atención el dato. ¿Sabés qué estaba viendo? Porque había puesto, ahora donde lo tengo, acá. No me lo tomes porque voy a ver si lo agrando. ¿De dónde lo saqué esto? Creo que con Views. Préstamos al sector privado, ¿no? En términos reales, junio. Sí. Te da menos 0,5%. Préstamos al consumo, en términos reales, ¿no? Junio, menos 2%. Sí aumentaron un poquito, 0,8%, los préstamos comerciales, ¿no? En términos reales, 0,8%, que son básicamente préstamos de empresa, ¿no? Donde ahí bajó un poco más la tasa, sobre todo descubierto cuenta corriente y demás. Pero el préstamo al consumo en junio, 2% abajo, ¿no? O sea que ese canal por ahora no funciona. Y yo no les mostré, ahora vamos a hablar un poquito de la industria. ¿Dónde vi lo de las tasas? Bueno, acá del monitor diario del Banco Central, pero el informe de Cogou sobre morosidad del crédito es muy bueno porque tiene una conclusión fuerte. La conclusión es que mientras la tasa real no baje fuertemente, si la tasa real se mantiene en estos niveles, TNA 65%, tasa real próximos 12 meses alrededor de 40 puntos, porque el proyectado del REM próximos 12 meses da 22%, ponerle que sea 25%, o sea, tasa real 40 puntos. El modelo de Cogou, de Menescaldi, que es un modelo econométrico donde corren todos los créditos, bueno, lo mostramos ayer con el tema de la tasa, la morosidad, segmenta y demás. Dice, si las tasas reales activas de los préstamos no bajan rápido, la mora se sostiene alta o trepa. Y básicamente eso ocurre porque el crédito a las familias, el denominador se mantiene, el stock no crece, entonces no baja la mora, porque obviamente la mora, lo que ahora están cayendo en mora son muchísimo menos de lo que caían hace 4 o 5 meses, pero marginalmente siempre pero nadie sale aumenta, exactamente. de esa situación. Entonces, la pregunta es cuál es el motor, digamos, ¿no? Por eso, Maxi, de fondo, yo lo que veo, y hoy también lo analizamos con Julián Josovich en Bitácora, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿vos crees que el gobierno entiende que poniendo piloto automático a esta economía, con lo que decías vos, estabilidad cambiaria, priorizando la desinflación, llega bien al 2027? ¿O en el medio van a tener que sacar del herramental más heterodoxo para poder darle un poco más de aire a la economía? Porque si vos seguís con el piloto automático y esa parte de recuperación no está, en algún momento el gobierno va a hacer los números. O sea, yo creo que ahora está muy finito, pero falta mucho. O sea, las encuestas le dan, lo habíamos visto con Boldo de Aresco y eso, pero no sé si llega con este piloto automático sin tocar nada y decir, no toques el equipo, o decir, como decís vos, vamos a la defensiva, no perdamos lo que tenemos y no tratemos de atacar porque a ver si nos meten un gol. Pero en esa dicotomía, ¿no? De o vamos al ataque o defendemos lo que tenemos, puede ser que después se complique la situación y ahí tenés que sacar de la herramental algo nuevo. Mirá, como esto, no sé, ahora los créditos, que la con- tasa sea ahora muy vamos a hablar negativa. Ahora vamos a hablar con Diego Kovacs. Gracias, Diego, por venir. Un gusto. Sí, ponételo si querés, porque si no, no lo estás escuchando al camarada Amílcar Collante. Ahora le vamos a hablar, ex economista jefe de la UIA y actual director de I+D, Industria y Desarrollo. Así que ahora, Diego, vamos a hablar un poquito qué estás viendo el tema de esta discusión, el consumo y demás. Pero no me lo saques a Amílcar, que parece que lo censuramos al camarada. Lo que vos estás diciendo, Amílcar, es tal cual el dilema que tiene el gobierno, ¿no? El gobierno, obviamente, hoy Adrián Rabier, que es economista, el nuevo vocero presidencial, que pobre, la verdad que es la antítesis de Adorni, ¿no? Trata de no manejarse con soberbia en un gobierno que tiene mucho ese estilo, ¿no? Ese estilo y que ese estilo lo lleva a meterse en situaciones insólitas. Hoy Iván Jabrovsky en Cenital analiza, la verdad que interesante. Yo también interpreté que cuando Milei pone
estos berrinches de adolescentes termoneuronales se estaba refiriendo a Victoria Villarruel, ¿no? Que tiene un enfrentamiento personal, político y demás. Pero claro, pone eso en el día que los chicos de la selección muestran en la cancha ahí con Inglaterra el martes pasado, Sí. muestran la bandera, Malvinas, todo eso. Entonces, después estuvo el gobierno tratando de explicar, como podía, que no se refería a los jugadores de la selección. Y de hecho, Milei hizo muchos elogios a los jugadores de la selección y demás. Pero ¿por qué le pasa eso? Y porque tenés ese estilo de termos mononeuronales, y ese estilo de calificación brutal, que te lleva a meterte en quilombos a vos mismo, ¿no? Y de hecho ahí ya están poniendo en el chat, el entreguista, Cipayo, si Milei se lo tiró contra la selección, porque esto... Jagroski interpreta que todo el que conoce al personaje y el enfrentamiento que tiene, y justo Villarruel, que había también se había mandado los piratas y nos jugamos todo en el partido de fútbol y demás, salió contra Villarruel. Pero todos interpretaron que fue verde. Entonces, ese estilo que tiene el gobierno lo lleva a cualquier lugar. Este chico, Adrián Rabier, y tiene otro estilo distinto, pero está en una Matrix de la cual es difícil salir. Entonces, no me voy a detener con lo que levantaron ahora todos los medios, donde trata de explicar por qué no dijo que Argentina era un país bananero, que es lo que él pensaba que había hecho el kirchnerismo del país. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Pero sí quiero que escuchen lo que dice del estímulo al consumo, ¿no? De por qué no. Porque lo que hace es el 5 o el 4. Lo que hace es plantear que todos los dilemas se subsumen a lo que era antes, digamos, ¿no? Que antes era plan platita, emitimos, tenemos déficit fiscal, tengamos un poquito más de déficit fiscal financiado por emisión monetaria, que eso es lo que fue el plan platita con Massa y Alberto Fernández, y por eso ocurrió lo que no había ocurrido nunca en la Argentina, que un salto cambiario, una devaluación controlada del 20%, se trasladara a precios exactamente en 2 meses. En 2 meses te habían comido toda la suba del tipo de cambio real. Nunca pasó en esa Argentina, ¿eh? Nunca. Kicillof, cuando devalúa en enero de 2024, tarda un año o 14 meses de tipo de cambio real más alto hasta volver al punto inicial. Hubo otras... en el caso de Milei, el rezago fue más largo todavía. Es decir, fue, qué sé yo, casi 2 años, ¿no? No, bueno, también. El principio del año pasado ya estabas con un tipo de cambio. Pero bueno, estamos hablando de 14 meses, también 15 meses. Mirá lo que decía Rabier. La política económica de gobiernos anteriores estuvo regida por la creencia de que el crecimiento es impulsado por el consumo, tanto consumo público como privado. El problema es que cuando ese consumo se estimula de manera artificial, se choca contra un techo y en ese techo estuvimos atrapados por más de 10 años. ¿A qué nos referimos con un estímulo artificial? Es financiar el gasto emitiendo pesos, lo que a la larga destruye el bolsillo de los argentinos con inflación. O también es financiar el gasto con deuda de corto plazo. Cuando pasa eso, el Estado absorbe los ahorros que deberían financiar las empresas y los transforma en gasto estéril. En resumen, un estímulo artificial sería emisión que genera inflación o deuda que seca el crédito privado. Esto es en economía lo que se llama efecto desplazamiento o crowding out. Los dos caminos llevan al mismo lugar, al estancamiento. Es decir, si uno pretende en esta ecuación tratar de estimular el consumo, la pregunta es cómo lo vas a hacer. Si pretendés hacerlo vía emisión monetaria, vas a imponer un impuesto inflacionario que a su vez va a atacar al consumidor. Si lo hacemos vía deuda, la deuda va a elevar los tipos de interés, las tasas de interés. Y al subir las tasas de interés, esto va a impactar negativamente en el crédito al que pueden acceder los privados, lo cual va a afectar también la inversión privada. Con lo cual, bueno, ahí en economía decimos, los componentes de la demanda agregada no son independientes unos de otros y cuando uno a través de la política pública pretende con el plan platita o planes estimular el consumo, como estás afectando negativamente la inversión privada o las otras variables, terminás, bueno, no alcanzando el objetivo que en definitiva es encontrar el crecimiento económico. En este gobierno tenemos claro que el estímulo del consumo es un truco que tiene un límite. Para poder consumir más, primero hay que crecer de forma sostenida. Y el crecimiento genuino para una economía como la nuestra tiene como motores a la inversión y a las exportaciones. Bueno, a ver, lo que plantea ahí Rabier es, nadie está hablando ni de financiar monetariamente un déficit fiscal o emitir deuda para expandir, qué sé yo, el gasto público, ¿no? Adicional a la refinanciación de los vencimientos que se está haciendo. Pero, y esquiva porque es fácil comparar con el gobierno anterior, pero lo que le están planteando los economistas que discuten dentro de este esquema económico es, che,
algo le pasa a este seteo de la economía, que todos los pesos que emite el Banco Central para comprar dólares y después van a los bancos dicen, che, no hay nadie que me pida un préstamo acá. Nadie quiere invertir, nadie quiere consumir, nadie me quiere pedir un préstamo. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Se dan vuelta y le prestan los pesos al sector público. Y se los prestan a una tasa del 23%, una tasa incluso real negativa. Entonces, lo que cuestionan, digamos, el seteo de mercado es, Cavallo, Carlos Rodríguez y demás, vos estás toqueteando toda la política monetaria y cambiaria, y el equilibrio de esta economía te lleva a que no haya un nivel de empleo, porque no hay rentabilidad en determinados sectores, porque no arrancó la construcción, que lleva a que sectores que tendrían que ser demandantes de crédito para invertir en la construcción, para invertir en la industria, para expandir esta economía, y el crédito vuelve a depositarse y se vuelve a prestar y empuja el consumo de bienes durables, y eso genera más inversión, no está funcionando, ¿no? Entonces te dicen, bueno, tenés una inconsistencia macro. ¿Tenemos en claro que está pasando esto? No. Bueno, ¿qué es lo que te dicen los tipos de mercado? Cavallo, Carlos Rodríguez. Libera todo, deja las fuerzas del mercado funcionar y vamos a ver, digamos, cuál es el nivel de tipo de cambio, cuál es el nivel de tasa de interés, qué cantidad de capitales ingresan para impulsar a los sectores que hoy están. Por ahí ingresan tantos capitales que vuelan los precios de las propiedades, eso recompone la rentabilidad en la construcción, quiere haber más demanda de crédito. Ese es un planteo. Yo creo que ese es un canto de sirena, porque esto es la Argentina. Entonces, así como los libertarios dicen somos la economía más libre del mundo y toquetean por todos lados para ir llevándola como pueden, el programa de estabilización, yo también entiendo que hacer eso tiene un riesgo. ¿Qué es lo que te dicen otros? Al estilo, qué sé yo, Melconian, no, mantener los controles cambiarios, pues ya sabemos lo que pasa el año que viene y demás. Pero los pesos que emite el Banco Central para comprar dólares, no es que está afina, que no los retire el Tesoro, porque ahí está el crowding out. Ahí está el Tesoro diciendo, che, préstame todos los pesitos a mí. Y fíjate cuál es la tasa de mercado a la cual hay demanda de crédito. Entonces, de nuevo, también, ¿qué te dice el gobierno? No. En realidad no hay confianza, o hay mucha morosidad, los que pueden pedir prestado no piden porque no tienen proyecto de inversión o lo que fuera, y los que quieren pedir prestado pues están ahorcados. Entonces, mejor que los pesos se los lleve el Tesoro o el Banco Central, porque si no esos pesos van a impulsar los pesos dando vuelta, porque prestada se deposita, y en algún momento el que pueda recomponer rentabilidad empezar a subir los precios, otros van a correr al dólar. ¿Se entiende? Ese es el planteo de lo que está en juego. Yo entiendo el gobierno que hace el relato de nosotros, este es el último camino y demás, pero eso es lo que está en juego. Cierro con esto y vamos a hablar con Diego Kovacs de la economía real. Yo lo que veo es que el gobierno está muy jugado a este camino. Entre otras cosas, a ver, lo voy a tomar acá porque me lo acaba de hacer. Ahí usé la última base de datos de INDEC de junio. El gobierno hace el relato de la enfermedad holandesa, el dólar tiene que estar bajo porque no llueven los dólares y todo eso. Ya todos saben que es una huevada, porque si sobran los dólares liberás todo y ya está, vas a otra economía, y si hubiera confianza vas a otra cosa. Pero la verdad que hay que reconocerle al gobierno que pasó de un régimen inflacionario que antes de la devaluación de diciembre de 2023 era de casi 200%, la inflación creo que estaba a 190% interanual, con todos los precios pisados de la economía, a un régimen inflacionario del 30% anual con los precios liberados. Y el cambio de precios relativos en esta economía fue brutal, brutal. Entonces, ya hay un cambio de régimen inflacionario muy profundo respecto a lo que ocurría en los últimos años del kirchnerismo. Y para que eso se mantenga, y la verdad que en la Argentina el dólar es lo que es la referencia. Entonces, fíjate estos datos, ¿no? Estos son los datos. Ahí lo hice con la base de datos. A ver si se puede tomar este gráfico, no lo pude copiar. A ver, ¿se ve ahí? Sácame porque estoy... Poneme a mí, porque si no estamos pisando... Ah, bueno, se muestra la mitad nomás del gráfico. Bueno, fíjense, claro, anda para arriba. Fíjense la inflación desde que asumió Milei en diciembre de 2023 hasta el último dato de junio fue 320%. 320% de inflación. El dólar oficial de 3.50 a 1.480, que está hoy en día el mayorista, subió 323%. O sea, más o menos en línea. Esta es una economía que prácticamente se alineó el dólar oficial con la inflación. Los salarios
estuvieron un poquito por debajo de la inflación, lo que estamos contando, que todavía no recuperaron el nivel de noviembre de 2020. Apenitas, ahí abajo, están más o menos ahí. Esto es lo que lo lleva a Frenkel a decir, acá no hay enfermedad holandesa, porque si no los salarios en dólar oficial tendrían que estar volando, digamos. Tendrían que haber crecido mucho más. Pero estuvieron alineados con el tipo de cambio oficial. Fíjense los precios de servicios públicos, vivienda, agua, electricidad, 600% de aumento. Es decir, hubo una recomposición brutal de precios de los servicios, los regulados 500% de aumento. De los servicios públicos y privados, fíjense abajo, servicios en general 470% de aumento, educación 443% de aumento, comunicación, esto es internet, celulares, todo eso, 427. Es decir, aumentos muy importantes, muy por arriba de inflación, eran los precios que estaban pisados, y por arriba del dólar oficial, es decir, recompusieron brutalmente esos sectores rentabilidad en dólares. ¿Ok? Ahora, tu ancla es ese tipo de cambio oficial, que es lo que te permite seguir haciendo eso. Porque fíjense, los que están por debajo de eso, son los que anclas con el dólar y con la apertura comercial. Ahora sí, vamos para abajo, por favor. ¿Puedes ir para abajo o lo voy yo para abajo? Ahí está. Fíjense, para abajo de eso tenés alimentos, 293%, autos, que sobre todo con la competencia del último año quedaron ahí detenidos, 290%, por debajo del dólar. Son todos precios que se abarataron en dólar oficial. Y fíjense el último de todos. Prendas de vestir y calzado, 160%, la mitad de la inflación. La mitad de la evolución del dólar. Es decir, se abarataron en términos relativos con el resto de los precios de la economía y se abarataron en dólares. Entonces yo veo el gobierno que esto lo lleva a mantener este esquema como está y a rogar que pase algo algún día, si la confianza mejora, si baja un poquito el riesgo país, si se recompuso el crédito y porque empezamos, o en el margen hicimos una refinanciación en alguno de los bancos y demás, la cosa empieza a ir un poquito más rápido de lo que ha ido. Pero creo que el gobierno a lo que va a ir es a defender este resultado. El resultado es otro régimen inflacionario, que este año será 30, el año que viene será 20 y algo, bajo, con un dólar estable, con este dólar, que puede ser un poquito más, porque tuvimos un dólar de 1.700 a valores de hoy en la elección pasada, y lo mismo es un dólar que está por debajo de los rangos y muy por debajo del techo de la banda, pero creo que esta va a ser la prioridad del gobierno.